de la velocidad del gas de inundación. Se puede suponer que en el intervalo de operación Y es igual a 1.75x, suponiendo que X y Y son relaciones molares. Por favor, calcular A, la mínima relación molar de flujo de agua-aire. B, la máxima concentración posible de acetona de la solución acuosa. C, el número de etapas teóricas para la relación de flujo igual a 1.4 veces el valor mínimo. D, el número de unidades globales de transferencia para el gas. Y E, la altura de relleno, suponiendo que el coeficiente de transferencia masa global para la fase gaseosa es de 12 vibramol por hora por pies cúbicos por la relación molar, diferencia de relación molar. El empaque es anillo racing cerámico de 1 pulgada. En esta tabla entonces nos piden relacionar todos los datos A, B, C, D y E. Y otro punto dice la altura de relleno como función de la relación de flujo molar, considerando que G y HOG pueden mantenerse constantes. Para ello complete la siguiente tabla. Entonces nos piden hacer variaciones de la relación entre la relación líquido-gas de operación y la relación líquido-gas mínimo. Y nos piden hacer o graficar la altura, que es Z, en función de esa relación de flujo de operación líquido-gas. Para este ejercicio se nos proporcionan el peso molecular de la acetona, el peso molecular del agua, el peso molecular del aire, la temperatura, conversiones de temperatura, a qué equivale un pie, la equivalencia entre pie y pulgada, y la equivalencia entre metros y pulgadas, pies, y la equivalencia entre atmósferas y milímetros de mercurio. Nos dan la ecuación de la altura de la torre en función de la altura de unidades de transferencia para la fase gas y el número de unidades de transferencia para la fase gas, donde Z es la altura del empaque de la torre, HOG la altura de unidades de transferencia y NOG el número de unidades de transferencia. Nos dicen o nos dan la relación de que la altura de unidades de transferencia va a ser igual a G, que es el flux. Recuerden que este tiene unidades de masa, ya sean gramos o molares, dividido entre unidades de tiempo por unidades de área. Dividido entre el coeficiente global de transferencia de masa multiplicado por S, que es el área superficial. Bueno. Sí, el área transversal, perdón. El área transversal. G es el flujo de gas, KY es el coeficiente global de transferencia de masa, A es el área interfacial de contacto y S es el área transversal de la torre. También nos relacionan el número de unidades de transferencia en función del coeficiente de absorción. El coeficiente de absorción, recuerden que es L sobre G por la pendiente, donde L y G son los flujos molares de líquido y gas y M es la pendiente de equilibrio. También nos relacionan esa altura de unidad de transferencia en función de las concentraciones de entrada y salida. Podemos calcularlo por los dos métodos. Y también nos dan la relación entre la altura equivalente de etapas teóricas con la altura de unidad de transferencia y la relación entre el coeficiente de absorción. Y también nos dan la relación entre el número de unidades de transferencia y el número de etapas teóricas. Y todas estas ecuaciones, digamos que es un compendio en este ejercicio, por eso se los adjunto. Es un resumen de todas las ecuaciones que vimos y que pues, nos permiten hacer el cálculo o el dimensionamiento de la torre. Finalmente, pues también nos dan la relación, nos relacionan
la ecuación de Krenzel para el cálculo de etapas teóricas, el cual vamos a tener relacionado en el cálculo del número de unidades de transferencia a través de esta ecuación. Se proporciona también el gráfico de coeficiente de la capacidad de el coeficiente de capacidad versus el parámetro de flujo. Y finalmente nos proporcionan también las características de los empaques para los diferentes diámetros nominales de empaque. ¿Listo? Entonces, toda esta información, digamos que es un resumen, un ejercicio que resume todo lo que hemos visto. Para este enunciado, entonces, para este ejercicio, vamos a resolverlo. Y la idea es poder ir resolviendo también las dudas que tengan al respecto. ¿Ya pueden ver mi Excel? Sí, señora. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, de este ejercicio, nos dan los datos iniciales que nos relacionan son la presión de una atmósfera, la presión de una atmósfera, la temperatura de 60 grados Fahrenheit, el porcentaje de eliminación de acetona que es del 97%, el caudal que es de 50 pies cúbicos por minuto, la fracción molar para la fase gas al ingreso de la torre, que es 0.3, que es 3%, la sería 0,03 fracción mol. A partir de esta fracción mol podemos calcular la fracción mol libre de inertes como Y, en este caso, dividido entre 1 menos Y también nos informa el enunciado que se remueve el 97%, entonces esto sería Y2 sería igual, es la fracción mol a la salida de la torre, sería igual a Y1, que es 0.03 multiplicado por 1, menos este porcentaje de eliminación. A partir de ese Y2, entonces podemos calcular Y2, la fracción mol base inerte o libre de soluto. Y adicional a ello nos dice el enunciado que en el proceso se utiliza agua pura a 60 grados Fahrenheit. Entonces, en este caso, la corriente que ingresa por el tope para remover la acetona tendrá una concentración, una fracción mol de acetona igual a 0. Entonces, por esta razón, este valor es igual a 0. Y adicional a ello también nos dan la relación para, o la ecuación de equilibrio para ese sistema acetonado. Aire. A partir de estos datos, entonces, lo primero, los datos adicionales a las propiedades físico-químicas que se nos relacionan es el peso molecular de la acetona, que es 58 gramos por mol. Recuerden que estos gramos mol son equivalentes a kilogramo mol, kilogramos sobre kilomol, y son equivalentes a kilogramo, a libra masa sobre kilogramo. Entonces, el peso molecular de la acetona, peso molecular del agua, la relación entre la relación líquido-gas de operación igual a 1.5, la relación líquido-gas mínima, vamos a verificar, 1.5,
perdón, 1.4, es esta relación, 1.4. Es 1.4. Son kilogramos sobre kilomol de libra masa sobre libra mol. El peso molecular del gas, del aire y la constante de los gases ideales para las unidades de PSI, pies cúbico, libra-mol por Rankine. A partir de estos datos, entonces podemos calcular el peso molecular promedio de gas a la entrada. Este peso molecular promedio de gas a la entrada va a ser la fracción molar del gas que ingresa a la torre multiplicada por su peso molecular, 58 en este caso para la acetona, más 1 menos la fracción que ingresa, de gas que ingresa a la torre, que sería el aire, multiplicado por su peso molecular, que en este caso es 29. ¿Listo? De esa manera hallamos el peso molecular promedio del gas que ingresa a la torre. Y finalmente, la otra propiedad que nos interesa es la densidad promedio del gas que entra a la torre. Esta densidad promedio la podemos calcular a partir de la ecuación de gases ideales, utilizando esta expresión en donde la densidad del gas es igual a la presión por el peso molecular promedio dividido entre la constante de gases ideales por la temperatura. Profe, una pregunta. Señora. Nosotros estamos dejando eso en unidades. ¿Cuáles unidades? En este caso está en libra-masa por pies cúbicos, porque lo estás multiplicando por el peso molecular. Sí, recuerden que en alguna clase no lo multiplicamos por el peso molecular promedio. Entonces nos quedaba en libra-mol por pie cúbico. Pero multiplicarlo por el peso molecular, lo que estamos haciendo es la conversión para pasarlo a libra-masa, en este caso a libra-masa por pie cúbico. Ah, vale, profe. ¿Sí? Listo. Aquí va a ser importante en función de esto las unidades que se empleen para cada uno de los parámetros. Entonces, por eso hago esta salvedad. Profe, Señor. yo podría también trabajarlo en kilogramos sobre metro cúbico, o sea, pasarlo todo a... Claro, también lo puedo pasar todo a O sea, kilogramos. tendría que dar lo mismo. ¿Señor? Tendría que dar lo mismo, ¿cierto? Sí, claro, tendría que dar lo mismo. Al menos la altura y la altura, que es lo que nos están solicitando. ¿Y qué más nos están solicitando? La altura y el número de unidades de transferencia globales. Igual la idea de hoy también es poder hacer cómo se afecta ese parámetro, diámetro de la torre con respecto al diámetro nominal del empaque, para verificar que sea adecuado según los datos de heurística. ¿Listo? Entonces, aquí también hay algo importante y es la constante de gases ideales. Normalmente utilizábamos en los ejercicios anteriores 8,314. Pero pues todo eso va a depender de las unidades que decidimos emplear para el ejercicio. Aquí también va el tema de conversión de unidades. Entonces, digamos que ese es uno de los factores críticos y por eso pues para este parcial vamos a contemplar un poco más de tiempo en el desarrollo. Bueno, hasta ahí no hemos resuelto ninguna de las preguntas. El primer punto nos pedían calcular la mínima relación molar de flujo
de agua a aire. Entonces, y nos piden también calcular la máxima concentración posible de acetona en la solución acuosa. Para este caso, entonces, a partir del caudal de operación que nos presenta el enunciado, que es de 50 pies cúbicos por minuto, ¿sí? Y utilizando o multiplicándolo por la densidad, nosotros podemos calcular G1. G1, en este caso, para que nos quede en unidades de libra-masa de gas por minutos. Entonces, en este caso, voy a multiplicar el caudal, que es de 50. Lo tenemos aquí. Lo multiplicamos por la densidad promedio del gas que ingresa a la torre. En algunos casos también ustedes me preguntaban por qué calculamos la densidad promedio, en algunos casos y en otros casos no. Recuerden que particularmente en este caso es necesaria para poder determinar o para poder a partir del caudal de operación, poder calcular ese flujo de gas que ingresa a la torre. Si nosotros multiplicamos ese caudal que está en pies cúbicos por hora, pies cúbicos por minuto, perdón, pies cúbicos por minuto, lo multiplicamos por la densidad que tiene unidades de libra-masa por pies cúbicos, entonces nos va a quedar unidades de libra-masa de gas por minuto. Sin embargo, como vamos a trabajar con la línea de operación para este sistema, vamos a hacer la conversión de libra-masa a libra-mol, simplemente multiplicando por el peso molecular promedio. Fíjense, en este punto, fíjense en algo. Si yo aquí no hubiese multiplicado por el peso molecular promedio, esa densidad me hubiese quedado en libra-masa, en libra-mol por pie cúbico. Y al multiplicarla por el flux me quedaría en libra-mol por minuto. Y entonces solamente debería multiplicar por los minutos para que me quedara en el libra-mol por horas, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí yo simplemente hubiese podido, no lo multiplicaría por el peso molecular para que me quedara en libra-mol por pie cúbico. Y así pues se me facilitarían los cálculos, pero es como para hacer el proceso completo, que era una de las preguntas que me hacía uno de los compañeros. Listo, entonces de esa manera hallo el flujo de gas que ingresa por el fondo y lo tengo en libra-mol de gas por hora. Ahora, con esta información yo puedo calcular el flujo de gas libre de inerte utilizando estas relaciones relaciones de inerte, en la cual GS lo puede determinar como 1 menos Y1 multiplicado por G1. Entonces, aquí lo que hago es multiplicar este G1 en unidades de libra-mol de gas por hora por 1 menos Y1, que es 0,03. De esa manera, entonces, determino el flujo de gas libre de inertes y también puedo hallar G2 porque conozco la fracción o la fracción libre de inertes o la fracción molar de gas que sale de la torre. Y en este caso, entonces, simplemente multiplico este flujo de gas libre inerte lo divido entre 1 menos la composición o la fracción molar libre de inertes para el tope. Listo. Hasta allí no hemos calculado la relación mínima. Para poder calcular la relación mínima, recuerden que necesito hallar la composición de
de X1 o la composición de la fracción de líquido que está en equilibrio con la composición en el fondo para la fase gaseosa, es decir, que está en equilibrio con Y1. En este caso, lo que hago es utilizar la pendiente y la composición de Y1 para poder determinar esa composición de gas en equilibrio con Y1. Y en este caso, yo multiplico, entonces, Y1, que está ubicada en la celda, que es 0,03, Y1 es 0,03 dividido entre la pendiente, que es 1,75. Aquí no me calculo esta, vamos a calcular esta con 1 menos. Entonces, Y1 dividido entre la pendiente, 0,03 dividido entre 1,75 para determinar la concentración máxima. Y esto me da la fracción mol base inertes máxima para la salida de la corriente líquida de la torre. Y pues utilizando las relaciones de inertes, determino la concentración, la fracción mol para la fase líquida de la celda. Con esta información, ahora sí puedo calcular la relación mínima de operación utilizando esta ecuación, la cual me relaciona las concentraciones de la fase gas en el fondo menos la del tope, dividida entre la concentración en el fondo en el equilibrio con Y1 menos X2. Entonces, en este caso, simplemente hago el reemplazo de esas variables que ya determiné. Y como yo línea de mínima de operación, la línea mínima de la relación líquido-gas es 1,4, multiplico este factor o esta relación mínima por 1,4 que está en la celda C52. Está en esta celda, 1,4. Hasta allí hemos calculado ese primer punto, que es la relación mínima líquido-gas para el sistema. Profe, ¿usted me puede mostrar cómo halló el flujo de gas que entra? Fue Claro, con gas claro. ideal, ¿cierto? El flujo de gas, Sí, G1, señora. Sí. este G1 lo determiné con el caudal. Recuerda que el enunciado nos da el caudal, miren. Nos dicen que entra un flujo de gas de 50 pies cúbicos por minuto. Y ese flujo de gas contiene tanto el aire como la acetona. Entonces, con ese flujo de gas y multiplicando ese flujo de gas por la densidad, yo determino G1. Con la densidad del gas que ingresa a la torre. Entonces, aquí simplemente lo que hago es multiplicar ese caudal, que es C22, por la densidad promedio del gas. Es básicamente esta ecuación. Vale, sí, señora. Y la densidad del gas, a su vez, está dada por esta expresión de la presión, peso molecular, constante de gas por temperatura. ¿Listo?
Entonces, hasta allí hemos resuelto el primer punto. Ahora nos piden hallar la concentración máxima posible de acetona en la solución, pues que ya la hallamos con la relación con la línea de equilibrio. En este caso sería X1 máximo, que es la relación máxima, la máxima concentración posible de acetona en la solución acuosa. Entonces, X1 máximo está dado por esa condición de equilibrio y está relacionado con la concentración de la fracción molar de inertes en la fase gaseosa dividida entre la pendiente de la línea de equilibrio. Listo. Con esta información yo puedo también calcular cuál es la concentración de la acetona en la solución acuosa bajo las condiciones de operación. Entonces, utilizando esta ecuación de LS sobre GS igual a Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2, puedo despejar aquí X1 porque ya conozco la relación el LS sobre GS de operación y despejo X1. Profe, otra cosa que es que yo veo es que usted deja G1 en libra masa de gas por minuto y el G2 en libra mol. O sea, ¿en qué No, unidad lo aquí lo dejo en libra-masa de gas por minuto, pero luego acá Ah, ya, sí. lo cambio a libra-mol, ¿sí? Eso era lo que le estaba comentando ahorita. Si yo multiplico, todo depende de cómo estén las unidades de densidad. Si yo estas unidades de densidad las dejo en libra-mol por metro cúbico, o si las dejo en libra-masa. En este caso yo la hice completa, llevándola hasta libra-masa, multiplicándola por el peso molecular promedio. ¿Sí? Pero igual si yo las dejo en libra-mol, simplemente multiplico este caudal, el caudal, por la densidad en libra-masa, y me queda en libra-mol por minutos. Y luego la paso a libra-mol por horas. Ya es si depende cómo lo quieran trabajar. Listo. Entonces, calculado esta primera parte, nos piden, voy a borrar esto. Calculado esto, nos piden calcular el número de etapas teóricas para la relación de flujo igual a 1.4 veces el mínimo. Entonces, el número de etapas teóricas. Cuando hablamos del número de etapas teóricas, nos estamos relacionando con la ecuación de Kremser, que está dado por esta ecuación, para operaciones de absorción, que es nuestro caso de estudio. Entonces, recuerden que el coeficiente de absorción va a estar dado o va a ser igual a LS sobre GS dividido entre la pendiente. Esta ecuación que tengo aquí en esta casilla. Y en este caso, me da A igual a 1.4. Relación de operación dividido entre la pendiente, que es 2,7. 1.75. Listo, hasta allí no hay mayor cosa. Ahora lo que hago es resolver o reemplazar los datos en esta ecuación. Para esta ecuación yo conozco la fracción mol en el gas que Profe, entra una pregunta, ese factor A siempre es LS sobre GS, ¿cierto? Sí, señora. Ese es el factor de absorción. Y se define igual. Recuerden que esta primera parte, todo lo que hemos hecho hasta este punto, hasta el punto C, es balances de masa. Y estos balances de masa son iguales o se manejan de igual forma a como lo vimos para las torres de plato,
y se maneja de igual manera para las torres empacadas. Entonces, siempre se va a calcular como LS sobre GS por la pendiente, dividido entre la pendiente. Listo, entonces simplemente reemplazamos a la Y1, Y2, X2, Y2 y X2 en la ecuación y nos da que el número de etapas es 6,9132. Este valor no tenemos que aproximarlo. Lo tomamos tal cual para poder calcular el siguiente punto que es el D, el número de unidades globales de transferencia para el gas. Recuerden, incluso en el ejercicio, en el ejercicio que les cargué en el DAE, que es el que estamos resolviendo hoy, nos relacionan el número de unidades de transferencia con el número de unidades, con el número de etapas teóricas. Está mal. Entonces, esa ecuación o esa relación está dada por esta ecuación. Dice que el número de unidades el número de unidades globales de transferencia para el gas va a ser igual al número de etapas teóricas multiplicado por el logaritmo natural de A dividido entre 1 menos 1 sobre A. En este caso, simplemente reemplazamos en esta ecuación, porque ya tenemos el número de etapas teóricas, y calculamos el número de unidades de transferencia de gas. Pero esta misma ecuación es equivalente a esta expresión que tenemos aquí. ¿Recuerdan que la vimos cuando hablábamos de la relación entre el número de etapas, el número de platos equivalentes para torres de absorción? Entonces, ya sea que lo utilicemos con esta ecuación o esta, digamos que esta es una simplificación de esta ecuación general. Listo, hasta ahí entonces determinamos el punto D, que en este caso se calcula como 8,14. Esto es unidades de transferencia. Finalmente nos piden calcular la altura del relleno, suponiendo que el coeficiente de transferencia de masa global es de 12 libramol por hora por pies cúbicos, y se utilizan empaques o anillos rashing de cerámicos de 1 pulgada. Entonces, para este caso, a nosotros nos informa el enunciado que ese gas viene a una velocidad de flujo de 2,4 pies por segundo. Esta velocidad es la velocidad del gas que ingresa por el fondo. Total, el coeficiente de transferencia de masa en unidades de libramol, horas, pies cúbicos por relación molar. Y a partir de esta información podemos calcular el área transversal. Recuerden, el área transversal la podemos calcular como el caudal, que es de 50 pies cúbicos por minuto, multiplicado por la velocidad que está en pies por segundo. Entonces, para pasar esta unidad, este caudal que está en minutos a segundo, multiplicamos por 60. Y de esta manera hallamos el área transversal. Este área transversal nos permite calcular la altura de unidades de transferencia. Recuerden que este tiene una prima. Recuerden entonces que la altura de unidades de transferencia es G sobre el coeficiente de transferencia de masa global. Profe, ¿el área transversal es qué?
caudal sobre volumen. En este caso la podemos calcular como caudal sobre volumen, sobre velocidad, perdón. Caudal sobre velocidad. Recuerda que el enunciado, mira que en el enunciado nos dicen que la velocidad superficial del gas máxima, la velocidad superficial del gas máxima permitida en la columna es de 2.4 pies por segundo. ¿Sí? Que equivale al 80% de la velocidad del gas de inundación. Entonces, con esas condiciones de inundación nosotros podemos calcular el área transversal. Con ese área transversal nosotros calculamos el flux o ¿el qué? Podemos calcular con ese área transversal podemos calcular el diámetro, y ese diámetro recuerden que es la raíz de 4 veces el área transversal dividido entre pi, que es 3,1416. De esa manera hallamos el diámetro. Sin embargo, en este caso, no nos pide el diámetro, sino es la altura del relleno. Para poder calcular la altura del relleno, yo necesito conocer el flux, y el flux está dado en unidades de, en este caso son libra-masa. En este caso sería G, que es G, que es 50. Profe, creo que está dividiendo el flujo por área para que quede. El flux, exacto. Ajá. El flujo que está en libramol por gas por hora, dividido entre el área, para que me den unidades de libramol dividido entre metros cuadrados o entre pies cuadrados por hora. Y esto lo divido entre el coeficiente para que me dé la altura de unidades de transferencia. Y con la altura de unidades de transferencia, y el número de unidades de transferencia con NOG y HOG, calculo entonces la altura de la torre. En este caso son 15,44 pies, equivalentes a 4,71 metros. Listo. Esa sería como la solución de ese parcial, de esa primera parte. La segunda parte nos indicaban cómo variaba esa altura con respecto a la relación LS sobre GS de operación. Entonces, simplemente lo que tenemos o lo que tendríamos que calcular es variarle, para este primer caso, variarle la relación LS sobre GS, que en este caso nos piden que varíe de 1 hasta 1.6, 2.6, y determinar la altura y poder graficar la altura en función de esa relación LS sobre GS. Pues que sería simplemente recalcular para cada caso, cambiándole este factor de LS sobre GS de operación con respecto al mínimo. Y se graficaría. Pero bueno, en este caso, digamos que el grueso es poder desarrollar cada uno de estos pasos o de estos puntos para el parcial. ¿Cómo les pareció este ejercicio? ¿Qué tan complejo lo ven? ¿O qué dudas tienen al respecto de esto? Profe, ¿podemos ver lo de la segunda parte del ejercicio? Sí, claro, ya se los proyecto. Gracias.